Estaba en calzoncillos, con una cerveza en la mano y la tortilla aún a medio cuajar, cuando escuché gemidos que no venían de la televisión. Eran las 11 de la mañana de un sábado cualquiera en Valencia. Yo había bajado al coche a por las herramientas que me había dejado el día anterior y, por puro instinto, subí por la escalera en lugar de coger el ascensor. Nunca lo hacía. Siempre subía por el ascensor porque vivo en un quinto. Pero ese día, no sé por qué, lo hice. Y fue entonces cuando los oí. La puerta de mi casa estaba entornada. No abierta del todo, no cerrada. Solo, entornada. Como si alguien hubiera salido con prisa, o entrado con demasiada confianza. Dejé la bolsa de herramientas en el felpudo, me acerqué despacio, y al asomarme, lo que vi no se me va a olvidar en la vida. No, no era lo que estás pensando. No vi a nadie desnudo. No vi a nadie encima de nadie. Fue peor. Vi a mi mujer en el salón, en bata, con cara de susto. Y a un hombre que yo conocía, saliendo del cuarto de baño con el pelo mojado y una sonrisa nerviosa. Ese hombre era mi cuñado. El marido de la hermana de Marta. Un tío al que yo le había prestado dinero cuando se quedó sin curro. Un tío que se había sentado en mi mesa en Nochebuena. Un tío que llamaba hermano a mis hijos. Me miraron como si yo fuera el que estaba haciendo algo raro. Como si interrumpir su pequeño desayuno postcoito fuera una falta de educación. Y ahí empezó todo. Durante unos segundos, no dije nada. Ni un grito, ni un insulto, ni una amenaza. Solo los miré. Marta se quedó clavada en el sitio, con los ojos abiertos como si estuviera viendo un coche venir de frente. El otro capullo, Sergio, bajó la mirada y se pasó la mano por el pelo mojado como si intentara disimular que acababa de ducharse en mi casa, en mi baño, con mi champú, mientras yo bajaba por herramientas. Fue un momento raro. El silencio duró lo justo para que yo entendiera lo que había pasado sin que nadie tuviera que decir una sola palabra. Había sudor en su frente, aunque el aire acondicionado estaba puesto, y la bata de Marta, esa que solo usaba cuando dormíamos hasta tarde juntos los domingos, estaba medio abierta. Me dolía la mandíbula de apretar los dientes y aún así no me moví. Solo le señalé la puerta, sin decir nada. Sergio intentó hablar, pero no lo dejé. Le dije que se largara antes de que me arrepintiera de haberle tenido paciencia tantos años. Se fue sin protestar, agarró las zapatillas que tenía en la entrada, como si fuera su casa, y se marchó con la cabeza gacha. Marta, en cambio, se quedó allí parada. Me miraba como si esperara que dijera algo más. Algo que, sinceramente, no sabía ni qué debía ser. Cerré la puerta tras él con calma, como si cerrar fuerte implicara que algo iba a explotar, y me giré hacia ella. Le pregunté si me lo iba a contar o si tenía pensado seguir inventando excusas hasta que yo le encontrara una polla en la cama. Ahí fue cuando se desmoronó. Dijo que no era lo que parecía. Que Sergio solo había venido a hablar. Que se había duchado porque venía sudando del gimnasio y no quería sentarse en el sofá así. Y que sí, que se habían besado, pero que había sido un error, que no sabía qué le había pasado, que todo era confuso, que yo estaba distante, que últimamente discutíamos más, que las cosas no estaban bien. Todo eso me lo soltó en menos de 3 minutos, como si fuera un guión aprendido de memoria. Lo curioso es que ni una sola vez me miró directamente a los ojos mientras lo decía. Le pregunté si me estaba tomando el pelo. Si pensaba que era idiota. Si de verdad quería hacerme creer que un tío viene sudado del gimnasio a tu casa, te besa, se ducha, y todo eso pasa sin que tú tengas nada que ver. Me respondió que no era así, que todo había empezado con mensajes, que él había estado mal con su mujer y que ella solo había querido ayudarlo, que hablaron más de la cuenta, que un día se tomaron algo, que él se desahogó, que ella también, que se abrazaron y que las cosas se fueron de las manos.
Le pregunté cuántas veces había pasado. Me dijo que una. Le pregunté si era la primera vez que se duchaba en casa. Se quedó callada. Entonces entendí que era mentira, que lo que yo había pillado era solo la punta de algo que venía de antes, de mucho antes, y que seguramente no había empezado hace semanas, sino meses. Me fui a la cocina, abrí otra cerveza, esta vez sin ganas, y me senté en silencio. Ella se quedó de pie, sin saber qué hacer. No lloraba. No decía nada. Solo estaba allí, parada, esperando que yo decidiera por los dos. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se había roto. No fue rabia lo que sentí, ni tristeza. Fue una mezcla rara, como si me hubieran vaciado por dentro, como si todo lo que había construido con ella ya no tuviera ningún valor. Todo lo que pensaba que éramos como pareja se me cayó al suelo en ese instante. Le pregunté si lo amaba. No tardó ni medio segundo en decir que no. Que no sentía nada por él. Que fue solo una estupidez. Que se sintió sola. Que últimamente yo no estaba presente. Que necesitaba sentirse deseada. Le dije que eso se habla, que para eso uno se casa, para afrontar las mierdas juntos, no para abrirle las piernas a cualquiera que sepa mandarte un mensaje bonito por WhatsApp. Entonces se ofendió. Dijo que yo siempre la trataba con condescendencia. Que parecía que le estaba haciendo un favor al estar con ella. Que nunca le preguntaba cómo se sentía. Que siempre era yo el que decidía cuándo y cómo hablábamos. Que me había vuelto distante. Le respondí que yo no era adivino, que si tenía problemas conmigo, lo mínimo era hablar, no montar una historia paralela con su cuñado. Que si me había vuelto distante, tal vez era porque estaba demasiado ocupado trabajando para que no faltara nada en esta casa. Ahí se quedó callada de nuevo. Me miró como si quisiera decir algo, pero no encontraba cómo. Me di cuenta de que ya no había nada más que hablar. Ella había tomado una decisión, y yo había sido el último en enterarme. La traición no era solo física. Era también la mentira, el engaño de cada día, la sonrisa falsa, los buenos días vacíos, los te quiero automáticos, las cenas fingidas, el sexo sin alma. Me levanté sin decir nada y me fui a dar una vuelta. Necesitaba aire. Caminar. Pensar. Ver a gente que no supiera lo que acababa de pasar. Ella no me siguió. Y eso, tal vez, fue lo que más me dolió de todo. Cuando volví a casa era casi la 1 del mediodía. Había caminado sin rumbo durante casi 2 horas, cruzando calles que ya no reconocía aunque pasara por ellas todos los días. En algún momento terminé sentado en un banco del parque que hay frente al mercado central, viendo a la gente comprar pescado y fruta como si el mundo no se hubiera roto esa mañana. Al volver, encontré a Marta sentada en el sofá, vestida con ropa de calle, como si prepararse y aparentar normalidad pudiera arreglar algo. No levantó la vista cuando entré. Ni siquiera me preguntó dónde había estado. Solo dijo mi nombre en voz baja, casi como si ensayara un tono amable para evitar que todo explotara. Pero yo ya no tenía ganas de suavizar nada. Le dije que se dejara de rodeos. Que ahora íbamos a hablar, sin pausas, sin rodeos, sin excusas. Que tenía una sola oportunidad de decirme toda la verdad o la próxima vez que cruzara esa puerta sería con una maleta. Al principio, intentó mantener la versión que me había soltado antes. Que había sido un error, que no sabía cómo había empezado, que no sabía en qué momento se había cruzado la línea. Le pregunté cuántas veces se habían visto, si solo era en casa, si habían ido a algún sitio. Me dijo que no, que nunca habían salido juntos, que todo pasaba aquí, cuando yo no estaba. Y entonces le pregunté por qué él tenía una muda limpia en el baño, y por qué encontré su colonia entre mis cosas el otro día y pensé que era un regalo para mí. Se quedó callada, y yo le grité que no me hiciera perder más el tiempo,
que estaba harto de jugar a las adivinanzas en mi propia casa. Entonces rompió. Se levantó, empezó a hablar rápido, casi sin respirar. Me dijo que llevaban viéndose desde hacía unos 4 meses, que al principio solo hablaban por mensajes, que después se le empezó a pasar por casa cuando sabía que yo no estaba, que nunca pensó que se le iría de las manos, que se sentía sola, que con Sergio hablaba de cosas que conmigo ya no hablaba, que la escuchaba, que se reía con él. Le grité que eso no justificaba que lo metiera en la cama donde dormíamos, en la casa que habíamos pagado entre los dos, que ni siquiera había tenido la decencia de escoger a un desconocido, que había escogido a alguien de la familia, alguien que sabía exactamente cuándo yo no iba a estar. Ella lloraba pero ya no me importaba. Le pregunté si lo disfrutaba, si era mejor en la cama que yo, si se reía después del polvo o si al menos le ofrecía un café cuando terminaban. Ella me dijo que no era así, que no me hiciera daño pensando esas cosas, que no había sido algo físico, que con él no sentía deseo, solo compañía. Le grité que no fuera cínica, que el deseo no entra y se ducha. Que el deseo no se seca con mi toalla ni deja su cepillo de dientes en el baño. Le dije que no intentara hacerme pasar por loco, que lo que había hecho era humillarme, traicionarme y usar mi confianza para tener a un amante de segunda viviendo como un invitado VIP en mi casa. Ella intentó acercarse, me pidió que me calmara, que podíamos hablar sin gritarnos, que me entendía, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo. Le dije que lo único que podía arreglar era su dignidad, porque la mía ya no la iba a recuperar con sus disculpas. Le pregunté si se lo había contado a su hermana, si pensaba seguir ocultando que había estado follándose a su cuñado mientras sonreía en las comidas familiares. Me dijo que no, que nadie lo sabía, que Sergio le había prometido que no diría nada. Le respondí que claro que no diría nada, que era un cobarde, y que lo último que le convenía era que la mierda saliera a la luz. Entonces le dije que íbamos a llamar a su hermana. Que ella merecía saberlo. Marta se puso blanca. Me pidió que no lo hiciera, que la hermana no tenía culpa de nada, que no hacía falta destruir otra familia. Le respondí que esa decisión la tomó ella cuando decidió meterse en la cama con su marido. Que si pensaba que podía controlar el daño, se equivocaba. Que lo mínimo que podía hacer era asumir las consecuencias. Ella se arrodilló, me rogó que no lo hiciera, me dijo que iba a cortar con él para siempre, que necesitaba tiempo para que las cosas volvieran a la normalidad. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque era ridículo pensar que había vuelta atrás. Le dije que lo único que iba a hacer ahora era decidir si me largaba yo o la echaba a ella. Y que cuando tuviera esa parte clara, hablaríamos de los papeles, del piso, del coche, de todo lo que construimos y que ahora estaba cubierto de mierda. Se quedó sentada en el suelo, sin saber qué responder, llorando como si eso sirviera de algo. Me fui al cuarto, cerré la puerta, y empecé a hacer una lista mental de todo lo que iba a cambiar a partir de ese día. Lo primero era hacer justicia a mi manera. No dormí ni un minuto esa noche. Me pasé horas tumbado en la cama con los ojos abiertos, repasando cada detalle de los últimos meses, cada vez que Marta decía que estaba cansada, cada vez que rechazaba una cena porque tenía turno doble en el hospital, cada vez que me pedía que fuera a ver a mi madre un rato para que ella pudiera descansar. No sé cuántas de esas veces estaban coordinadas con él. Me daba asco pensarlo. Pero ya no era tiempo de lamentos, ni de reproches. No iba a quedarme con los brazos cruzados mientras ella seguía fingiendo que todo podía volver a su sitio. Si había algo que me quedaba claro es que no podía permitir que se fuera de rositas. Al día siguiente me levanté temprano, preparé café como todos los días y me senté en la cocina como si fuera una mañana cualquiera. Marta entró con cara de no haber dormido tampoco, o de haber llorado toda la noche, cosa que no me generó ninguna compasión. Se sentó frente a mí sin decir nada, esperando que yo hablara primero.
Le dije que no tenía tiempo para dramas ni charlas, que ese día tenía cosas que hacer, que no esperaba que ella entendiera lo que era tener un plan porque nunca había planeado nada más allá de sus excusas. Cuando salí de casa fui directo al trabajo de Sergio. Sabía que trabajaba en una tienda de electrodomésticos cerca del centro comercial. Lo esperé media hora fuera, sin bajarme del coche, hasta que lo vi salir para ir a por un café. Bajé del coche y fui tras él. Al principio me vio y fingió no haberme reconocido, como si yo fuera un cliente cualquiera. Me acerqué, lo agarré del brazo y le dije que íbamos a hablar. Me pidió que no lo hiciera en público, que no montara un espectáculo. Le respondí que tranquilo, que no pensaba ensuciarme las manos con alguien como él. Solo necesitaba unos cuantos datos. Le pregunté cuánto tiempo llevaba acostándose con mi mujer, cuántas veces lo habían hecho en mi cama, si había traído a otros amigos a ver lo bien que le salía el papel de amante mientras me ponía los cuernos en mi propia casa. Intentó defenderse, tartamudeó, dijo que se había confundido, que no había sido planificado, que se había dejado llevar. Le dije que no me interesaban sus justificaciones, que no necesitaba escucharlo para saber lo que era, y que solo quería asegurarme de que todo quedara registrado. Saqué el móvil y empecé a grabarlo mientras le repetía las preguntas. Al principio se negó, pero bastó con una mirada mía para que soltara todo. Confirmó que habían estado juntos varias veces, que sabía que estaba mal, que sentía haberme fallado, que le había dicho a Marta que se lo contara, que no quería que la situación llegara a esto. Cuando tuve lo suficiente, guardé el móvil, le dije que no se preocupara, que no pensaba denunciarlo ni pegarle, que no era como él. Le dije que solo necesitaba asegurarme de que todo el mundo supiera la clase de persona que era. Lo dejé ahí, con el café en la mano temblando, y me marché. Volví a casa con una idea clara. Marta no estaba. Había salido, seguramente para evitar otra escena. Aproveché para preparar todo. Entré al ordenador y recopilé todas las fotos familiares, los vídeos, los recuerdos. Copié todo a un disco duro externo y luego lo borré del ordenador principal. Entré en su cuenta de correo, donde había guardado la contraseña hace meses, y encontré algunos mensajes sospechosos de él. Guardé todo. Después redacté un correo que envié a su hermana, a sus padres, a mis suegros, incluso a un par de amigos en común. Les conté todo con pruebas. Sin insultos, sin adornos. Les dije que yo no buscaba compasión, que solo quería que supieran con qué clase de persona estaban tratando. Adjunto el video de la confesión de Sergio y un par de capturas de pantalla. Luego fui a ver a su hermana. Le pedí que me recibiera solo unos minutos. Me abrió la puerta confundida, me ofreció café y le dije que no era momento. Le mostré el video, sin decir una palabra. Al terminarlo, se quedó blanca. Me dijo que no podía creerlo, que Sergio le había jurado que estaba centrado en la familia, que ella confiaba en él ciegamente. No le dije nada más. Me levanté, le pedí disculpas por el dolor, pero le dejé claro que eso no era culpa mía. Al salir de su casa, supe que ya no había vuelta atrás. Sergio iba a dormir en el coche esa noche, si es que tenía suerte. Volví a casa con la cabeza fría. Marta estaba en el sofá, con el portátil encima y la cara de quien espera una guerra. Le dije que ya no tenía que inventar nada, que la verdad ya estaba volando por los móviles de toda la familia. Se quedó callada. Le pregunté si quería quedarse o irse. Me dijo que necesitaba pensar. Le respondí que tenía hasta el domingo por la noche para decidir. Que el lunes hablaríamos con un abogado. El domingo llegó con una calma incómoda. Marta no dijo nada en todo el día, como si las palabras se le hubieran acabado o como si estuviera esperando que yo cediera, que olvidara todo de golpe y dijera que no pasaba nada, que podíamos intentarlo. Pero no. No hubo disculpas sinceras,
solo miradas esquivas y platos lavados en silencio. A las 8 de la noche, cuando terminé de recoger la cocina, me senté en la mesa con un café y le dije que ya era hora de hablar. Ella se quedó en el sofá, con los brazos cruzados y una manta que ni siquiera era necesaria, y me miró como si yo fuera el que había roto algo. No iba a hacer esto más largo de lo necesario, así que fui directo. Le dije que después de todo lo que había pasado, después de ver su reacción, su falta de remordimiento real, su negativa a asumir lo que había hecho hasta que la arrinconé, ya no veía forma de seguir compartiendo la vida. No se lo dije con rabia, ni con odio, simplemente como quien explica un hecho inevitable. Marta me miró sin moverse, como si estuviera esperando el momento exacto para lanzar su última carta. Me dijo que me había equivocado al mandar ese correo a todos, que había expuesto algo que podría haberse manejado entre nosotros, que ahora había metido a su familia en medio, que su hermana estaba hecha polvo y que sus padres no le dirigían la palabra. Le respondí que eso era parte de la consecuencia, que no podía esperar destruir algo y que todo el mundo aplaudiera su valentía por haber sido tan honesta al final. Le dije que me había dejado en ridículo, que no solo me había engañado, sino que lo había hecho en mi cara, dentro de nuestra casa, con una persona que conocíamos los dos desde hacía años, y que aún tenía el descaro de venir a pedirme contención. Me miró con los ojos llenos de rabia contenida y dijo que no era justo, que yo también había sido distante, que hacía meses que no la tocaba, que me había convertido en una sombra que vivía para trabajar, que llegaba a casa y lo único que quería era cenar y dormir. Le pregunté si de verdad pensaba que eso justificaba lo que hizo, si de verdad quería construir su defensa a partir de lo mal que yo había gestionado el estrés o lo mucho que había trabajado. Le dije que yo también me sentía solo a veces, que también había momentos en que no soportaba la rutina, pero que no por eso me había ido a meter en la cama de alguien más. Ella bajó la vista, quizá por primera vez en todo el proceso parecía estar entendiendo que no había forma de evitar el final. Le pregunté si aún quería intentar salvar algo o si solo seguía allí por costumbre, por miedo o por no saber dónde ir. Tardó en contestar. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más sincera que en toda la semana. Me dijo que no lo sabía. Que no tenía claro si quería seguir conmigo o no. Que había pensado en irse más de una vez en los últimos meses, incluso antes de empezar con Sergio. Que no era feliz. Que sentía que habíamos llegado a un punto muerto. Que lo de Sergio había sido una cagada enorme, que no tenía cómo justificarlo, pero que tampoco podía seguir fingiendo que nuestra vida era buena cuando no lo era. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes, por qué no se sentó conmigo a hablar antes de lanzarse al abismo. Me respondió que le daba miedo, que no quería destruir lo poco que quedaba, que no sabía cómo decir que estaba rota sin que yo reaccionara como siempre, buscando soluciones prácticas, sin mirar lo emocional. Me quedé en silencio unos segundos. Entendía parte de lo que decía, pero eso no cambiaba nada. Le dije que tal vez tenía razón, que tal vez yo también había sido parte del deterioro, pero que eso no le daba derecho a hacer lo que hizo. Le dije que había líneas que no se cruzaban. Que si no eres feliz, hablas, discutes, gritas si hace falta, pero no te acuestas con otra persona y luego esperas que todo siga igual. Le pregunté si pensaba quedarse en el piso o si tenía algún plan. Me respondió que quería quedarse unos días más, que no tenía dónde ir. Le dije que podía quedarse esa semana, pero que el próximo lunes debía tener una solución. Que el piso era de los dos y que hablaríamos con un abogado para ver cómo repartíamos todo, pero que yo no pensaba seguir viviendo con ella ni una semana más después de eso. Ella asintió sin decir nada más. Nos quedamos allí, en la misma sala donde alguna vez habíamos hecho planes de vacaciones, donde reíamos con series tontas, donde alguna vez nos abrazamos sin querer soltar. Pero ya no quedaba nada de eso. Lo único que quedaba era una decisión tomada, la aceptación de que ya no había vuelta atrás.
Me levanté, apagué las luces del comedor y me fui al cuarto sin despedirme. Dormí en la cama sin girarme a mirarla cuando entró a coger una manta del armario. Era el final, pero al menos esta vez, era yo quien decidía cómo terminaba. El lunes siguiente me levanté antes que ella, preparé un café solo para mí y me senté frente al portátil a revisar correos del trabajo. No tenía ganas de decir nada, ni buenos días, ni preguntas incómodas, ni comentarios sarcásticos. Solo quería que llegara el final del día para confirmar que se iría de la casa como habíamos acordado. A media mañana, me llamó el abogado que habíamos elegido. Me dijo que ya tenía listo el borrador de la separación de bienes y que podíamos firmar esa misma semana. Le pedí que me mandara todo por correo. Marta seguía sin salir del dormitorio. No sé si dormía, si fingía o si simplemente no quería enfrentar la realidad. No me importaba. A mediodía me llamó su hermana, no para hablar de Sergio ni de la traición, sino para preguntarme si Marta podía quedarse unos días en su casa. Le dije que sí, que agradecía el gesto, pero que también le pidiera a Marta que no esperara comprensión de nadie. Ya no. Ya no más. Cuando finalmente salió del cuarto, no llevaba maleta, solo una mochila y una bolsa con algo de ropa. Me miró sin hablar, dejó la bolsa junto a la puerta y dijo que su hermana la esperaba abajo. Le pregunté si tenía intención de pelear por el piso, por el coche, por el dinero. Me respondió que no tenía derecho, que había jodido demasiado como para exigir algo. Le dije que eso era lo más sensato que había dicho desde que empezó todo. Me preguntó si pensaba contarle esto a los niños cuando fueran mayores. Le respondí que eso dependería de ella, que si algún día teníamos que explicar por qué nos separamos, esperaba que tuviera la decencia de decirles la verdad y no inventar alguna historia cómoda que la dejara como víctima. Me dijo que lo haría. No supe si creerle, pero no tenía ganas de discutir más. Cuando se fue, no sentí alivio. Tampoco tristeza. Sentí vacío, pero era un vacío distinto. No era el de la traición, sino el de la liberación. Me pasé el resto de la tarde en silencio, recogiendo cosas, ordenando papeles, borrando fotos, eliminando contactos, limpiando restos de una vida que ya no era mía. Al anochecer, me senté en el sofá, con las luces apagadas, y me permití pensar por primera vez en qué quería hacer con mi vida a partir de ahora. No tenía respuestas claras, solo tenía claro que no volvería a dejar pasar señales, que no volvería a confiar en alguien sin estar seguro de que esa persona lo merecía. Esa semana firmamos los papeles. Fue rápido, sin peleas, sin lágrimas, sin promesas falsas. Cada uno firmó lo que tenía que firmar y se marchó. Desde entonces, no he vuelto a verla. Sé que sigue trabajando en el hospital, que no volvió con Sergio, que su hermana le dio la espalda después de descubrir toda la verdad. A veces algún conocido me pregunta cómo estoy, si he superado todo, si pienso en volver a empezar. Les digo que estoy bien, que ahora vivo tranquilo, que me levanto sin tener que mirar a nadie con sospecha. Me preguntan si la echo de menos. Y no sé qué responder. No echo de menos a Marta. Echo de menos a la versión que yo creía que era Marta. Pero esa persona, al final, solo existía en mi cabeza. He aprendido que no se trata de reconstruir nada, sino de construir algo nuevo. No tengo prisa por volver a tener pareja, ni por explicar a nadie qué pasó. Lo que pasó, pasó, y me cambió. Me hizo más frío en algunas cosas, más práctico en otras. Me quitó la ingenuidad. Pero también me dio algo que no tenía antes, claridad. Sé lo que quiero, sé lo que no voy a tolerar, sé que no voy a volver a ceder espacios que me pertenecen. A veces pienso en los años que pasamos juntos y me pregunto si hubo momentos en los que realmente fue sincera, si en algún punto de la relación me quiso de verdad o si siempre hubo algo roto desde el principio. Tal vez nunca lo sepa, y eso ya no me quita el sueño.
Lo importante es que lo viví, lo enfrenté, no me quedé callado, no me tragué la traición como si fuera mi culpa. Le puse nombre a todo lo que ocurrió y lo enfrenté con la dignidad que a ella le faltó. Ahora, cada vez que llego a casa y cierro la puerta detrás de mí, siento algo que hacía tiempo no sentía, paz. Y eso, después de todo lo que viví, es suficiente. Si quieres otro relato con un enfoque diferente, solo dímelo.